Te voy a contar algo que todavía me quema por dentro. Y no te lo digo como si estuviera escribiendo un post para hacerme la víctima o algo así. Esto me pasó de verdad. Y si estás leyendo esto, es porque tú también sabes que a veces la mierda llega cuando menos te lo esperas. Era martes. Recuerdo que había salido del curro un poco antes porque teníamos la calefacción estropeada en la oficina y mandaron a todos a casa. Era la típica tarde madrileña de invierno, con ese cielo gris que te deprime solo con mirarlo. Pensé en pasar por el supermercado de camino a casa para pillar algo de cena, porque Carmen, mi mujer, me había dicho por la mañana que saldría tarde del instituto. Pero entonces, cuando estaba saliendo del parking del Carrefour de Aluche, la vi. Estaba al otro lado de la calle, en la puerta de un bar de esos modernos donde los camareros tienen tatuajes y cervezas con nombres raros. Llevaba ese abrigo rojo que solo se pone cuando quiere impresionar, no el que usa para ir a clase. Y ahí estaba, riéndose. Con un tío. No un compañero de trabajo, no un vecino, no un primo lejano. Un tío al que yo no había visto en mi vida. Alto, bien vestido, con una sonrisa de esas que parecen ensayadas. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue verla subirse a su coche. Al coche de él. No me vio. Yo estaba parado en el semáforo, con el motor encendido y los nudillos apretados sobre el volante. Ni siquiera pensé en seguirles, no soy ese tipo. Me fui a casa. Pero ya no era el mismo. Esa noche, cuando Carmen llegó, lo hizo como si nada. Con su mochila, sus papeles y esa cara de rutina que yo ya me sabía de memoria. Me dio un beso en la mejilla y se fue directa a ducharse. Mientras yo ponía la mesa, escuchaba el agua correr y me imaginaba sus manos tocando a otro. No tenía pruebas. Pero tampoco las necesitaba. No dije nada. Aún no. Pero ahí empezó todo. Desde ese día empecé a observar. No espiarla como un loco, no, simplemente observar. Y te juro que cuando algo se rompe entre dos personas, aunque nadie lo diga, se nota. Las miradas cambian. Las palabras pesan. El silencio se vuelve más largo. Cada vez que me decía que tenía reunión de evaluación, yo ya no pensaba en profesores ni en notas. Pensaba en él. Durante 2 semanas hice como que no pasaba nada. Nos acostábamos sin tocarnos. Desayunábamos hablando del tiempo. Y cuando se iba por la mañana, me quedaba mirando la puerta como si esperara que volviera y me dijera la verdad. Pero eso no pasó. Lo que pasó fue peor. La tercera semana, cuando llegó el viernes, Carmen me dijo que se iba a pasar el fin de semana en casa de su hermana en Guadalajara. Que necesitaba desconectar. Que el trabajo, los alumnos, el estrés. Lo típico. Le dije que vale, sin problemas. Le ayudé incluso a meter la maleta en el coche. Le di un beso en la frente y me fui al salón. Pero no fue a Guadalajara. Y ahí, colega, ahí fue donde empecé a trazar mi plan. La noche que se fue a Guadalajara, me quedé solo en casa con una cerveza y las luces apagadas. No puse música, no encendí la tele, no me apetecía distraerme. Estuve horas dándole vueltas a lo que había visto. Su risa, su forma de mirarlo, esa complicidad que no se improvisa. No era una amiga, no era una compañera de trabajo, y desde luego no era la primera vez. Me lo decía todo el cuerpo, la forma en que me dolía el pecho sin haber recibido un solo golpe. Ella no sabía que yo lo había visto, y eso era lo único que me daba ventaja. Sabía que si empezaba a hacer preguntas directas iba a cerrarse en banda, a mentirme con esa cara tranquila que siempre había usado para salirse con la suya en las discusiones pequeñas. No me podía permitir un error. Quería la verdad completa, cruda, sin interpretaciones. El sábado por la mañana me levanté temprano y conduje hasta casa de su hermana. Tardé casi 1 hora en llegar,
aparqué en la esquina y me quedé dentro del coche. No iba a tocar el timbre ni a enfrentarme a nadie, solo necesitaba confirmar que Carmen no estaba allí. Y no estaba. Su coche no estaba en la calle, ni en el garaje. Esperé hasta mediodía. Salieron los niños, su cuñado, incluso la hermana, pero ni rastro de Carmen. Entonces confirmé lo que ya sabía. Me fui sin decir nada, sin hacer ruido, y decidí pasar al siguiente paso. Ese mismo día, por la tarde, llamé a Rafa, un compañero de curro que siempre ha tenido contactos raros y recursos para todo. Le dije que necesitaba a alguien discreto, alguien que supiera moverse. No le di muchos detalles, solo que quería saber dónde pasaba el fin de semana mi mujer y con quién. No me hizo preguntas. Me pasó un número, un talibán, que por la forma en que hablaba parecía llevar años haciendo este tipo de trabajos. Me citó en un bar de Lavapiés y me pidió una foto de Carmen y la matrícula del coche. Se lo di todo. Me dijo que era suficiente. Que en 2 días tendría noticias. El domingo por la noche, mientras cenaba solo con el portátil encendido, me llegó un mensaje. Era una dirección, un bloque de pisos en Arganzuela, no muy lejos de donde vivíamos. Acompañado de una foto. Carmen bajando del coche, con el mismo abrigo rojo, la mochila al hombro, y el mismo tipo del bar esperándola en la puerta. No había margen de error. No era trabajo, no era una amiga, no era su hermana. Me quedé mirando la imagen como si pudiera encontrar algo que desmintiera lo que veía. Pero no, era real. Ella estaba allí con él. El tipo que se follaba a mi mujer vivía a 15 minutos de casa. 15. No sentí rabia en ese momento. Lo que sentí fue una mezcla rara entre derrota y claridad. Ya está. La historia que llevaba meses sospechando estaba delante de mí. A partir de ahí tenía que decidir cómo actuar. Llamarla no servía de nada. Gritar tampoco. Necesitaba entender hasta qué punto me había mentido, cuánto tiempo llevaba viéndolo, si esto era una aventura suelta o si llevaba meses viviendo una doble vida delante de mis narices. Al día siguiente, cuando volvió, me saludó como si nada. Entró en casa con su mochila, dejó el abrigo en la percha y se metió a la ducha sin dar más explicaciones. Yo estaba en el sofá, con una calma que me sorprendió. Me preguntó desde el baño si había ido bien el fin de semana. Le dije que sí, que tranquilo. Que había aprovechado para descansar. Ella solo respondió con un me alegro, sin asomar la cabeza. Yo asentí aunque no me viera. Y me quedé callado. Durante los siguientes días, observé con más atención. Ella seguía actuando como siempre, pero ahora, con la certeza de la foto, cada gesto tenía otro peso. Sus mensajes breves, sus salidas puntuales, las cenas con amigas que nunca llegaban a casa borracha, los perfumes nuevos, las ganas de ducharse justo al llegar. Todo cobraba sentido. Me limité a tomar nota mental de todo. No le pedí explicaciones, no le reproché nada, no la traté diferente. Pero por dentro, cada día se acumulaba más asco. No tardé en recibir más información. Iván, el tipo que contraté, me mandó un informe detallado. Carmen lo había visitado 5 veces en el último mes. Nunca de noche. Siempre por la tarde, justo después de clase. Entraba y salía como si fuera su rutina. El tipo vivía solo. No había más visitas. En las fotos, se les veía cómodos, relajados. En una, incluso le estaba peinando el flequillo a ella. Como si fueran pareja. Como si fueran novios. Me resultaba extraño ver a mi mujer en ese papel, tan tierna, tan entregada, cuando conmigo llevaba semanas sin rozarme ni con un dedo. Después de leer todo, me encerré en la habitación durante 1 hora. Pensaba en cada vez que Carmen me había dicho te quiero en las últimas semanas.
En cada conversación absurda durante la cena, cada sonrisa mientras veíamos una película. Todo era mentira. Me sentí como un idiota. Pero no uno cualquiera. Uno de esos idiotas que creen que lo tienen todo bajo control, que piensan que si siguen pagando facturas, siendo puntuales, comprando pan y haciendo la compra, su mujer no va a irse a otro lado a buscar lo que no encuentra en casa. Esa noche no dormí. Y al día siguiente, cuando me miró a los ojos mientras desayunábamos, supe que tenía que hacer algo. Ya no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. No iba a esperar más. Si ella no me lo decía, se lo iba a sacar. Sin rodeos. Pero no a gritos, ni llorando. Lo iba a hacer cara a cara, con todo lo que sabía ya guardado en la cabeza. Estaba listo. O eso creía. El martes por la tarde decidí que ya no podía seguir alargando algo que se estaba pudriendo dentro de mí. No quería otro desayuno fingiendo normalidad ni otra cena en la que ella hablara de su jornada como si fuera una madre de familia tranquila y yo hiciera de espectador mudo. No sabía exactamente cómo empezaría la conversación, pero sí sabía que tenía que provocarla de una manera en la que ella no pudiera escaparse con frases vagas ni excusas rápidas. Así que cuando llegó a casa, después de lo que supuestamente era una reunión de coordinación en el instituto, la esperé en el salón en lugar de hacerme el distraído en la cocina como hacía últimamente para evitar mostrar mis sospechas demasiado pronto. Ella entró, dejó las llaves sobre la mesa, me saludó con un beso sin interés y me preguntó si había pensado en qué cocinar para la cena. Respondí que no, que prefería hablar de otra cosa. Se giró muy despacio, no asustada, sino sorprendida por mi tono. Me miró como si intentara adivinar qué estaba ocurriendo y me dijo que hablara, que tenía prisa porque necesitaba preparar unas correcciones. Me levanté del sofá y le dije que se sentara porque quería que habláramos sin que después pudiera decir que no estaba concentrada. Ella obedeció, pero lo hizo con gesto molesto, como si la estuviera interrumpiendo en algo más importante. Le pregunté cómo le había ido el fin de semana en casa de su hermana. Me respondió que bien, que se habían puesto al día, que habían salido a cenar las tres juntas, que los niños estaban grandes y que había dormido poco porque su sobrino pequeño estaba con tos. Esta vez no evité la mirada, la sostuve y la dejé hablar. Cuando terminó, le pregunté si estaba segura de que quería mantener esa versión. No levantó una ceja, no se puso nerviosa, simplemente me dijo que no entendía la pregunta. Le respondí que sí la entendía, que sabía perfectamente qué fin de semana había tenido. Ella exhaló con fastidio y me dijo que no estaba de humor para juegos, que si estaba cansado o enfadado por algo, prefería hablarlo otro día. Le dije que no había nada que aplazar y que quería que fuera sincera. Pasó unos segundos sin responder. Luego se levantó del sofá y me dijo que estaba cansada, que si quería discutir, discutiríamos después, que ahora no tenía paciencia. Ahí fue cuando le dije, sin elevar la voz, que yo sabía que no había estado en Guadalajara, que sabía perfectamente dónde había dormido y con quién. Esa frase la frenó en seco. Se quedó quieta, con la mochila aún colgando del hombro, y me miró como si necesitara procesar lo que yo acababa de decir. Me preguntó qué significaba eso exactamente. Respondí que significaba lo que ella sabía que significaba, que no pensara que estaba insinuando algo sin tener claro de qué hablaba. Ella me pidió explicaciones. Me dijo que si estaba acusándola, debía decirlo claro. Y entonces lo dije. Le dije que sabía que había pasado el fin de semana con el hombre del coche, que sabía que lo había visto más de una vez y que ya era hora de que dejara de tratarme como si fuera idiota. Fue en ese momento cuando su expresión cambió. No fue miedo ni culpa inmediata. Fue una mezcla extraña entre sorpresa y cálculo, como si estuviera decidiendo en qué dirección moverse para protegerse. No habló durante unos segundos que se hicieron interminables. Finalmente me preguntó quién me había llenado la cabeza de ideas absurdas.
Le respondí que no necesitaba que nadie me llenara la cabeza de nada, que la había visto subirse al coche, que sabía la dirección en la que había pasado el fin de semana y que no tenía sentido negar algo que estaba ya completamente descubierto. Ella se sentó de nuevo, pero esta vez no con la actitud de una persona cansada, sino con la de alguien que intenta ganar tiempo. Me dijo que necesitaba saber hasta dónde llegaba mi información antes de hablar. Esa frase, tan directa y tan fría, me confirmó algo más de lo que esperaba. No estaba tratando de defender su inocencia, estaba intentando medir el terreno, igual que yo unos días antes. Le dije que no se preocupara por eso, que sabía lo suficiente. Entonces ella, por fin, dejó caer la primera grieta. Me dijo que sí, que lo conocía, que habían coincidido varias veces por temas de trabajo, que no era lo que yo estaba imaginando, que había pasado un fin de semana fuera porque necesitaba un respiro de todo. Le pregunté si ese respiro incluía dormir con él. Me dijo que no fuera bruto, que no la tratara como si no tuviera dignidad, que si hubiera querido engañarme lo habría hecho de otra forma, no así. Esa frase me encendió más de lo que esperaba. Le pregunté de qué otra forma pretendía hacerlo, porque la forma que estaba usando era bastante clara. Ella respiró hondo y me dijo que no me estaba engañando, que sí, había salido con él, que le caía bien, que necesitaba hablar con alguien que no la juzgara, que últimamente en casa solo encontraba distancia y silencio. Le pregunté qué esperaba encontrar ella si cada vez que yo intentaba hablar, se cerraba en sí misma. Me respondió que yo no podía culparla de todo, que también tenía mis fallos, que hacía meses que me notaba frío, que hacía meses que parecía que vivíamos juntos por rutina. Me dijo que quizás ella había buscado apoyo fuera porque yo no estaba disponible emocionalmente. Le dije que no intentara darle la vuelta, que no era ella quien estaba descubriendo algo, era yo. Y que si llevaba semanas buscando excusas para justificar una decisión que ya había tomado, no me usara como justificación. Ella negó y dijo que no había ninguna decisión tomada, que si hubiera querido dejarme ya lo habría hecho, que no sabía cómo se había llegado a esto. Le dije que sí sabía, que llevaba meses sintiéndolo y que no tenía sentido seguir con un discurso incoherente. Ella se levantó, se acercó a mí y me dijo que me estaba equivocando, que no había pasado nada más allá de conversaciones y compañía, que si alguna vez algo había parecido más, era porque ella misma estaba confundida. Le dije que no necesitaba adornar nada, que no tenía por qué suavizarlo, que prefería escuchar la verdad tal como era. Carmen empezó a llorar, pero no un llanto desesperado, sino uno contenido, como si fuera consciente de que mostrar demasiado podría abrir una puerta que no quería abrir. Me dijo que se había sentido sola, que no buscaba engañarme, que simplemente se había dejado llevar por la atención de alguien que la escuchaba sin poner mala cara, que no había pasado nada físico, que no me había traicionado de esa forma. Le dije que no le estaba pidiendo una confesión concreta, sino sinceridad. Ella me juró que no había pasado nada más, que lo que yo estaba imaginando no había ocurrido. Yo le dije que no iba a debatir lo que creía o no creía, que no estaba en una comisaría ni necesitaba pruebas para justificar mis sentimientos, que sabía perfectamente lo que era una traición incluso aunque no hubiera cama de por medio. Ella insistió en que no había relación alguna, que había sido un error pasar el fin de semana fuera, que se había sentido desbordada y que no sabía cómo explicarlo sin sonar culpable. Le dije que, aunque no hubiera cama, ya había pasado un límite, y que ese límite no lo marqué yo, lo marcó ella la tarde en la que se subió al coche. Carmen se quedó callada un largo rato. Finalmente dijo que necesitaba tiempo para ordenar su cabeza y que prefería no seguir hablando. Le respondí que necesitaba exactamente lo contrario, que yo llevaba demasiado tiempo intentando ordenar mis pensamientos solo, sin su ayuda, y que ahora le tocaba a ella ser clara. Ella negó con la cabeza y me dijo que no podía seguir la conversación en ese momento, que se sentía atacada y que no iba a decir nada útil bajo presión.
La dejé pasar porque sabía que insistir la pondría a la defensiva. Pero no lo dejé caer. Le dije que la conversación seguiría, que esto no se tapaba con lágrimas ni cansancio. Ella no respondió. Subió a la habitación, cerró la puerta y no volvió a salir en toda la noche. Y yo me quedé en el salón, pensando en lo que venía después, porque la calma con la que había actuado estaba empezando a romperse por dentro. Sabía que para avanzar iba a necesitar algo más que esta primera confrontación. Iba a necesitar un plan real. Después de aquella noche no volvimos a hablar del tema durante varios días, no porque yo lo hubiera olvidado ni porque ella se sintiera mejor, sino porque ambos sabíamos que la conversación había quedado en pausa, colgando en el aire como una cuenta pendiente que ninguno quería pagar aún. La tensión se sentía en cada rincón de la casa, incluso en los gestos más simples, como cuando me pasaba la sal sin mirarme o cuando se encerraba en el dormitorio durante horas con la excusa de corregir exámenes que yo ya sabía que ni siquiera había traído del instituto. No era silencio cómodo, era un silencio medido, calculado, en el que ambos esperábamos el movimiento del otro, como si jugáramos una partida que ninguno quería perder, pero que en realidad ya estaba perdida desde hacía semanas. Yo no estaba esperando una disculpa, tampoco esperaba una confesión detallada, lo que quería era que se enfrentara a los hechos y que dejara de actuar como si nada tuviera consecuencias. No podía simplemente aceptar que me había mentido en la cara, que había dormido en la cama de otro y luego volvía a la mía como si todo fuera parte de una rutina inocente. Me dolía más la forma en la que se comportaba después que el engaño en sí. No se sentía culpable, se sentía molesta por haber sido descubierta, y eso era lo que más rabia me daba. Así que decidí que no me iba a quedar de brazos cruzados esperando a que ella decidiera cuándo y cómo arreglar las cosas. Si ella había hecho su jugada, ahora me tocaba a mí hacer la mía, pero no desde el impulso ni desde el dolor, sino con calma, con cabeza, con método. Pasé los siguientes días organizando todo sin levantar sospechas. No hablé con nadie, no pedí consejos, no conté nada a familiares ni amigos. No porque me diera vergüenza, sino porque necesitaba que todo quedara bajo mi control. Si iba a mover ficha, tenía que hacerlo con precisión. Lo primero fue preparar mi salida. Empecé a buscar piso. No para irme ya, sino para saber qué opciones tenía. Visité 4 apartamentos cerca de mi trabajo, 2 de ellos estaban bien ubicados y eran lo bastante discretos como para empezar de cero sin llamar la atención. Tomé fotos, hablé con los caseros, pregunté condiciones, y me guardé toda la información como parte del plan. Luego contacté con un abogado especializado en divorcios. No quería empezar un proceso todavía, pero necesitaba saber mis derechos, qué posibilidades tenía en caso de una separación, y cómo proteger mis intereses si todo se complicaba. La reunión fue breve pero clara. Salí de allí sabiendo que estaba en desventaja si no podía demostrar infidelidad con pruebas concretas. Me bastaba con eso para decidir el siguiente paso. Volví a hablar con Iván, el mismo que había seguido a Carmen. Le pedí que me consiguiera algo más sólido. No fotos entrando y saliendo, sino algo que pudiera usarse legalmente, algo que demostrara sin margen de duda que ella había tenido una relación fuera del matrimonio. Me dijo que necesitaba tiempo, pero que lo conseguiría. Durante ese tiempo, yo seguí actuando normal. Nos levantábamos juntos, desayunábamos sin hablarnos demasiado, ella se iba al trabajo y yo al mío. Pero todo lo que hacía tenía otro objetivo. Instalé un programa espía en el ordenador que ella usaba para conectarse a sus correos y cuentas personales. No me enorgullezco de eso, pero ya no estaba jugando limpio nadie. Era ella o yo. Y yo no pensaba quedarme como el idiota que lo aguanta todo. Una semana después, Iván me envió lo que necesitaba. Una serie de vídeos tomados desde la ventana de un hotel en el centro, en los que se veía claramente a Carmen entrando con él. Luego otra secuencia en la que salían varias horas después, riéndose,
cogidos de la mano. No había más espacio para dudas. Ya no eran suposiciones ni palabras en el aire. Era un hecho. Ella no solo había dormido con él, sino que lo hacía de forma repetida y con toda la tranquilidad del mundo. Imprimí algunas capturas, guardé los vídeos en una memoria USB y lo metí todo en un sobre que escondí en el fondo de mi cajón, donde guardaba cosas importantes. No tenía claro aún si lo iba a usar, pero tenerlo en mis manos me daba una sensación de control que había perdido hacía tiempo. No era suficiente con tener pruebas. Quería que supiera que yo no era un espectador más en su historia. Que si ella había jugado a tener una vida paralela, ahora yo también podía hacerlo. Así que un jueves por la noche, mientras ella dormía, salí de casa y me fui al bar donde solíamos ir cuando empezábamos a salir. No por nostalgia, sino porque sabía que ahí encontraba un tipo de ambiente donde podía desaparecer sin que nadie hiciera preguntas. Me senté en la barra, pedí una cerveza y observé. A la media hora, una chica se sentó cerca, intercambiamos miradas, empezamos a hablar, y no me hizo falta fingir demasiado. Le dije que estaba casado pero que mi matrimonio estaba muerto. Ella se rió, me dijo que no era la primera vez que escuchaba eso. Seguimos hablando un buen rato y acabamos yéndonos juntos a su casa. No busqué venganza física con esa noche, busqué justicia emocional. Quería equilibrar algo que llevaba semanas inclinado hacia un solo lado. No fue pasión, no fue deseo, fue necesidad. Cuando volví a casa a las 4 de la mañana, me metí a la cama sin hacer ruido y dormí como hacía tiempo no dormía. Al día siguiente, Carmen no preguntó nada. No porque no se diera cuenta, sino porque prefería mantener la ficción de que todo seguía en orden. Y eso me confirmó que todo estaba roto. Si tu pareja llega de madrugada, sin avisar, y ni siquiera preguntas por qué, ya no queda nada que salvar. Durante ese fin de semana, imprimí los papeles de divorcio. No los firmé aún, pero los dejé listos. También redacté una carta explicando todo lo que sabía, lo que había hecho y lo que estaba dispuesto a hacer si ella intentaba negarlo. La guardé junto con las pruebas. Ya no tenía dudas. Estaba preparado. Solo faltaba el momento justo para hacerla caer en su propia mentira, no con insultos ni gritos, sino con hechos. Con la misma frialdad con la que ella había destruido todo sin decir una palabra. Porque si algo tenía claro era que, después de todo esto, yo no me iba a quedar como una víctima. No quise dejar pasar más de una semana desde que tuve todo preparado. Me parecía absurdo seguir fingiendo una convivencia que ya solo servía para aplazar lo inevitable. Carmen seguía en su mundo, haciendo como que el aire era liviano y como si lo de aquella conversación tensa en el salón nunca hubiera ocurrido. Me hablaba de cosas como si aún me importaran, como si los temas del instituto o los planes para el verano pudieran tapar lo que habíamos dejado a medias. Me preguntó un par de veces si todo estaba bien, con ese tono de quien no quiere una respuesta sincera. Yo le decía que sí, que todo estaba perfecto, y ella no insistía. Esa actitud fue lo que terminó de decidirme. Ya no había miedo, ni rabia, ni ansiedad. Lo que sentía era una mezcla de asco y determinación. Así que esa noche, cuando terminamos de cenar, limpié los platos sin decir nada, fui al dormitorio, tomé el sobre donde había guardado las pruebas, el USB, la carta y los papeles del divorcio, y lo llevé todo al salón. Carmen estaba viendo la televisión, distraída como si de verdad tuviera algo en la cabeza aparte de lo que había hecho. Dejé el sobre la mesa, me senté enfrente y esperé a que me mirara. Cuando lo hizo, le señalé el sobre y le dije que lo abriera. Al principio no entendía. Me preguntó qué era eso. Le respondí que simplemente lo abriera, que no iba a repetir nada ni a explicarle lo que ella ya sabía. Dudó unos segundos, lo tomó con cierta inseguridad, lo abrió y fue sacando las cosas una a una. Primero la carta, luego los papeles,
y finalmente la memoria USB. No dijo nada, pero se le notó en la cara que entendía perfectamente de qué iba todo. Cuando terminó de leer la primera página de la carta, me miró con una mezcla de enfado y vergüenza. Me preguntó si la había espiado. Le dije que no usara esa palabra, que yo no había instalado cámaras en su habitación ni micrófonos en su coche, que lo único que había hecho era confirmar lo que ella se encargó de esconder con cuidado. Me respondió que eso no me daba derecho a violar su privacidad. Le contesté que ella había violado algo más importante, que era el respeto mínimo que se espera cuando convives con alguien. Le dije que lo único que había hecho era protegerme de sus mentiras, no invadirla. Insistió en que no había tenido una relación formal, que lo suyo con ese tipo no había sido lo que yo creía. Le pedí que no se humillara mintiéndome otra vez, que ya no tenía que proteger una versión falsa. Le recordé que tenía fotos, vídeos, conversaciones y registros, y que seguir negando no haría más que convertir lo poco que quedaba de nuestra dignidad en basura. Se quedó en silencio, mirando la carpeta con los papeles, y luego volvió a levantar la voz, no para gritar, sino para preguntar si eso significaba que yo ya lo había decidido todo. Le dije que sí, que la decisión la había tomado el día que la vi subir a ese coche, que lo que había hecho desde entonces era simplemente asegurarme de no equivocarme. Me preguntó si no podíamos hablar, si no había forma de arreglarlo. Le respondí que no había nada que hablar porque ella ya había hablado con otro durante meses mientras yo dormía a su lado. Le dije que la única conversación real que podíamos tener en ese momento era cómo íbamos a hacer las cosas para terminar de la manera más civilizada posible. Le pregunté si pensaba negarse a firmar los papeles. Me dijo que no lo sabía, que estaba confundida. Le respondí que esa confusión no la tuvo cuando mentía sobre su hermana, ni cuando me decía que estaba con amigas, ni cuando apagaba el móvil mientras se acostaba con otro. Me miró con rabia, como si yo la estuviera insultando, pero no dijo nada. Sabía que tenía razón. Me preguntó si lo había hecho para vengarme, si me había acostado con alguien para compensar lo que ella había hecho. Le respondí que sí, que lo había hecho, pero no por venganza, sino para que entendiera que yo también podía cruzar la línea si me empujaban lo suficiente. Me preguntó si había sido con alguien que yo conociera. Le dije que no, que era irrelevante, que no lo hice para hacerle daño, sino para cerrar una etapa. Me miró como si no me reconociera. Me dijo que nunca pensó que yo fuera capaz de eso. Le contesté que yo tampoco, pero que ella tampoco pensó que me fuera a engañar con un tipo al que conocía desde hacía 2 meses. Me dijo que aún me quería. Le dije que eso no me interesaba ya. Que querer a alguien no sirve de nada si le haces daño y luego finges que fue un error sin importancia. Me preguntó si había alguna manera de volver atrás. Le dije que no, que eso murió el día que se metió en otra cama y luego volvió a la mía como si nada. Después de eso, se quedó callada. Miró el sobre, los papeles, la mesa, la televisión apagada. Me preguntó si había hablado con alguien. Le dije que no, que todo esto lo había llevado solo. Me dijo que quizás deberíamos ir a terapia. Le contesté que quizás ella debería haber pensado en eso antes de irse un fin de semana con otro. Me preguntó si pensaba odiarla. Le dije que no, que lo único que quería era que se hiciera cargo de sus actos y que no intentara limpiar lo que estaba sucio desde hacía tiempo. Me dijo que estaba cansada, que no sabía cómo manejar esto. Le dije que yo también estaba cansado, y que por eso no iba a seguir fingiendo. Le di el plazo para firmar los papeles. Le dije que si quería discutir algún punto del acuerdo, podíamos hacerlo, pero que no intentara alargar algo que no tenía más vida. Le pregunté si iba a quedarse esa noche o si prefería dormir en casa de una amiga. Me dijo que se quedaría, que no tenía a dónde ir en ese momento. Le dije que perfecto, pero que dormiría en el cuarto de invitados.
tomó sus cosas, se fue sin decir más y cerró la puerta. Yo me quedé solo en el salón, respirando hondo. Por primera vez en mucho tiempo sentí que había recuperado algo de control. No fue fácil, ni agradable, pero fue necesario. Esa noche no lloré, no grité, no sentí alivio. Solo dormí. Y cuando me desperté, ya no esperaba respuestas. Solo quería que el proceso siguiera su curso y que cada uno asumiera su parte sin más escenas. La semana siguiente fue tranquila por fuera, pero solo porque ninguno de los dos estaba dispuesto a hablar más del tema. Carmen y yo compartíamos la misma casa, los mismos espacios, pero cada uno en su mundo, como dos extraños que esperan que alguien más tome la iniciativa de irse primero. Ella evitaba estar en el mismo lugar que yo más de lo necesario. Se levantaba más temprano, se acostaba más tarde, pasaba más tiempo fuera, y cuando estaba en casa se encerraba en el dormitorio como si el simple hecho de verme le resultara incómodo. Yo no le preguntaba nada, no comentaba nada, no la buscaba. Ya no necesitaba entenderla ni descubrir nada más. Todo lo que tenía que saber ya estaba claro, y a partir de ahí lo único que quedaba era cumplir con lo que había dicho. Le di tiempo para pensar, para leer bien los papeles, para consultar con quien quisiera, pero no hizo ninguna pregunta ni hizo comentarios. Durante días no supe si estaba ganando tiempo, si esperaba que yo cambiara de idea o si simplemente no sabía cómo asumir lo que había hecho. El domingo, después de comer, la vi salir del dormitorio con el sobre en la mano. Se sentó enfrente mío y me lo dejó sobre la mesa. Me dijo que ya lo había leído todo y que no iba a poner obstáculos. Me preguntó si quería que firmara ese mismo día. Le dije que sí. Me pidió un bolígrafo, se lo pasé, firmó sin leer nada más, lo dejó en el mismo sitio y se quedó esperando a ver si yo decía algo. No dije nada. Ella tampoco. Se levantó, volvió al cuarto y cerró la puerta sin hacer ruido. En ese momento entendí que la historia había terminado. No necesitaba más palabras ni más escenas. Lo único que quedaba era el trámite, la parte legal, entregar los papeles al abogado y esperar el proceso. Esa misma tarde escaneé todo y se lo envié al despacho. Me respondieron el lunes por la mañana confirmando que iniciarían los trámites esa misma semana. Durante esos días empecé a preparar mi mudanza. Había elegido uno de los pisos que había visitado, uno pequeño pero suficiente para empezar de nuevo. Firmé el contrato, recogí las llaves y empecé a hacer cajas. Carmen no me preguntó a dónde me iba ni con quién. Yo tampoco me molesté en explicarlo. No era necesario. Ella sabía que no había vuelta atrás. Y aunque no lo dijera, notaba que le costaba aceptar que no iba a haber drama, que no iba a haber discusión, que yo simplemente me iba y la dejaba atrás con su decisión. El día que me fui, no hubo despedidas. Llevé todas mis cosas por partes, ayudado por un amigo del trabajo que tampoco preguntó mucho. El último día, solo me quedaba mi ordenador, algo de ropa y los documentos importantes. Me levanté temprano, desayuné sin prisas, y cuando estaba por salir, la vi en la cocina, en pijama, bebiendo café. Me miró, bajó la taza y me preguntó si ese era el último viaje. Le dije que sí. Me preguntó si iba a decirle algo. Le respondí que no había nada que decir, que todo se había dicho ya. Me dijo que no esperaba que las cosas terminaran así. Le contesté que yo tampoco esperaba que mi mujer tuviera otra vida a mis espaldas. No dijo nada más. Solo se quedó ahí, parada, sin saber si debía pedirme que me quedara o si debía desearme suerte. Cerré la puerta sin esperar respuesta. Mi nuevo piso era pequeño, sin lujos, con paredes blancas y muebles básicos, pero no me importaba. Después de todo lo que había pasado, el silencio en ese lugar era mucho más soportable que el de la casa anterior. Empecé a llenar mi espacio poco a poco, sin urgencia.
No sentía necesidad de llenar la casa con objetos o recuerdos, solo quería tener lo mínimo para vivir tranquilo. A los pocos días, comencé a dormir mejor. Volvía del trabajo sin la sensación de estar entrando en una zona de guerra emocional. Empecé a comer mejor, a hacer algo de ejercicio, a recuperar rutinas que había perdido por culpa del desgaste mental de los últimos meses. No tenía prisa por nada. No quería salir a conocer a nadie, no quería hablar del tema con los demás. Solo quería estar solo, en paz. Con el tiempo, algunos amigos empezaron a preguntar. Les conté lo básico, sin entrar en detalles. No sentía vergüenza ni necesitaba justificarme. Quien entendía, no preguntaba mucho, y quien no entendía, tampoco me interesaba conservarlo cerca. Mis padres lo supieron semanas después. Les expliqué lo justo, sin mostrar resentimiento, sin dar espacio a que intentaran convencerme de dar otra oportunidad. Ya estaba todo decidido. El proceso legal avanzaba sin problemas, y después de 3 meses, recibí la notificación oficial del juzgado confirmando que ya estábamos divorciados. Ese día no sentí nada especial. No alegría, no tristeza. Solo una sensación de que algo se había cerrado, que una puerta ya no se podía abrir más. A veces pensaba en ella, no con rencor, sino con la frialdad con la que se recuerda a alguien que tomó una decisión egoísta sin pensar en el otro. No la odiaba. Simplemente la había sacado de mi vida. No me interesaba saber si seguía viendo al tipo del hotel, si se arrepentía, si pensaba en mí. Tampoco quería saber si alguna vez había considerado confesarme algo por su cuenta. Ya no me importaba. Lo único que me importaba era que mi vida volvía a ser mía. Volvía a decidir qué hacía, a dónde iba, con quién hablaba. No tenía que justificarme con nadie, ni fingir que estaba bien cuando por dentro me estaba rompiendo. En el trabajo, todo siguió igual. Mantuve el mismo ritmo, el mismo enfoque. Algunos días eran más duros que otros, pero al menos ya no cargaba con el peso de una mentira constante. Por las noches, leía, veía series, salía a caminar. No tenía grandes planes, no buscaba llenar el vacío con actividades, solo quería vivir normal. Había días en los que me sorprendía sonriendo sin motivo, como si el cuerpo me recordara que por fin estaba tranquilo. No era felicidad, pero sí algo parecido a estar en equilibrio. Una calma que hacía meses no conocía. Nunca volví a cruzarme con Carmen. No en persona, al menos. Un día me llegó una solicitud de seguimiento en redes sociales con su nombre. No la acepté, tampoco la bloqueé. Solo la dejé ahí, ignorada. Supongo que quería saber si estaba bien, si había rehecho mi vida. Pero yo no necesitaba que ella supiera nada. Si había algo que me quedó claro de todo esto, era que no se puede construir nada cuando la confianza está rota, cuando alguien elige mentir una y otra vez en lugar de decir la verdad por más dura que sea. Si me hubiera dicho desde el principio que se sentía vacía, que había alguien más, que necesitaba cambiar su vida, quizás el golpe habría sido igual de fuerte, pero al menos habría tenido algo de respeto por su sinceridad. Lo que dolió no fue que se acabara el amor, fue que prefirió engañar antes que afrontar. Después de 6 meses, ya no pensaba en ella todos los días. A veces la recordaba, como se recuerda una historia que no terminó bien. No me interesaba volver atrás ni preguntarme qué habría pasado si todo hubiera sido distinto. La historia terminó como tenía que terminar. Cada uno con su elección, cada uno con sus consecuencias. Y si algo saqué en claro de todo esto, es que no pienso volver a compartir mi vida con alguien que no sepa valorar lo que tiene mientras lo tiene. Aprendí a vivir solo, a confiar en mí, a no mendigar explicaciones. Y esa lección, aunque llegó tarde, llegó para quedarse.